enfermedad por virus de Epstein-Barr con una faringoamigdalitis bacteriana por estreptococo beta-hemolítico, ¿no? ¿Y cuál va a ser el problema de esa confusión? El tratamiento que le podamos dar a nuestro paciente. Como esto es un cuadro viral, el tratamiento no se va a basar en antibiótico-terapia, ¿sí? Como cuando tenemos una infección por estreptococo, sino que tiene otro tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, este virus de Epstein-Barr, ¿qué es lo que va a producir aparte de las lesiones exudativas sobre las superficies de las amígdalas? Se va a caracterizar porque va a tener un compromiso del estado general bastante importante. ¿Cómo se va a manifestar esta enfermedad? El paciente va a tener fiebre, va a tener una astenia marcada, ¿sí? La astenia o cansancio que pueda presentar el paciente es algo muy característico de la enfermedad por Epstein-Barr, ¿sí? Incluso este síntoma de astenia puede durar varios meses luego de curada la infección. Entonces es algo que se diferencia mucho con la enfermedad o la faringoamigdalitis eritematopusácea del tipo bacteriano. Va a presentar también adenopatías múltiples, ¿sí? No solamente a nivel submandibular, sino también que puede tener diversas adenopatías axilares o incluso inguinales. ¿Qué más puede tener el paciente? Hepatomegalia, esplenomegalia, y cuando esta enfermedad se complica, que por suerte no es algo que suele suceder de forma muy frecuente, se puede complicar con enfermedad de Guillain-Barré, encefalitis, ruptura esplénica, aumento de transaminasas, ¿no? Y ahí sí puede comprometer la vida del paciente. Entonces es importante por eso tratar de hacer un diagnóstico diferencial con las faringoamigdalitis de tipo bacteriano. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Se suele contagiar a través de la saliva, ¿sí? Se da mucho en etapa adolescente. Por este medio de contagio que tiene se suele llamar la enfermedad del beso. No sé si escucharon hablar alguna vez. El citomegalovirus puede producir algo parecido. Esta enfermedad se llama mononucleosis, ¿no? Seguramente escucharon. La mononucleosis, la más común, es producida por el virus de Epstein-Barr, pero puede también ser producido por el citomegalovirus, ¿sí? Entonces, esta infección viral, esta mononucleosis, ¿no? Se puede hacer el diagnóstico, obviamente, a través de las manifestaciones clínicas, pero nos podemos ayudar con estudios complementarios de laboratorio, como por ejemplo el hemograma. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Vamos a ver una linfocitosis relativa, ¿sí? Va a haber un aumento del porcentaje de linfocitos, y algo característico de estos linfocitos va a ser la aparición de linfocitos atípicos. ¿Sí? Estos linfocitos atípicos se suelen ver o suelen aparecer en esta enfermedad por el virus de Epstein-Barr. También hay una prueba específica para detectar anticuerpos de este virus de Epstein-Barr, que es una prueba serológica que se llama la prueba de Paul-Bunner.
y que también nos puede ayudar a diagnosticar de forma precoz a esta enfermedad de mononucleosis. Entonces, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, también, como dijimos, que puede producir hepatomegalia, ¿sí? Y aumento de las transaminasas, también es bueno pedir un perfil hepático, ¿sí? Para hacer un control de los valores de esas enzimas. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? ¿Cuál va a ser el tratamiento principal de esta enfermedad viral, de esta mononucleosis? El tratamiento es un tratamiento sintomático. ¿Sí? Antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios y principalmente reposo. ¿No? ¿Por qué el reposo es importante? Principalmente por la clínica de astenia que va a tener el paciente, el cansancio que va a padecer va a ser un cansancio marcado, ¿no? Les dije que incluso suele durar mucho después de que la infección cura, el paciente puede seguir cursando con un cuadro de astenia por 3 hasta 6 meses, y también por el riesgo de ruptura esplénica que puede haber. ¿Sí? El paciente recibe un traumatismo, se cae o algún accidente con un golpe directo a esa zona esplénica, ¿no? Puede haber, como va a estar aumentado de tamaño el vaso, puede haber una ruptura esplénica con una hemorragia interna y el paciente fallecer, ¿no? Entonces es importante el reposo. No hay que dar antibióticos, ¿sí? Los antibióticos no se deben dar en este tipo de faringoamigdalitis viral, porque en algunos pacientes incluso pueden presentar una reacción tipo alérgica a nivel de piel, ¿sí? Con la aparición de lesiones eritematosas, ¿no? Producto de la mononucleosis con los beta-lactámicos principalmente, ¿sí? Entonces, evitar lo que es antibiótico-terapia. Pero para eso debemos hacer un buen diagnóstico de faringoamigdalitis o de mononucleosis por el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Entonces es algo que quería explicar porque muchas veces hay confusión, ¿no? Seguramente alguien tuvo, algún conocido, algún familiar con un cuadro de faringoamigdalitis que parecía de tipo eritematocultácea, de tipo bacteriano, pero que no tenía mejoría con el tratamiento antibiótico que le habían indicado. Entonces, en esos casos, ¿no? Sobre todo si es un paciente joven, un paciente en etapa de adolescencia, hay que sospechar siempre de una faringoamigdalitis viral por virus de Epstein-Barr, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, y por último tenemos las secundarias por intoxicaciones. ¿A qué se va a referir estas secundarias a intoxicaciones? Generalmente son faringoamigdalitis que se dan en ambientes laborales contaminados, ¿no? Personas que por su actividad laboral están expuestos de forma constante a diferentes sustancias, como por ejemplo acerrín, ¿no? En el caso de pacientes que hacen trabajos de carpintería, pólvora, formol, pinturas, etcétera, diferentes sustancias que pueden producir irritación de la mucosa faringoamigdalina, ocasionando cuadros de faringoamigdalitis por intoxicación, ¿sí? Entonces, esas son las principales o los principales tipos de faringoamigdalitis superficiales, tanto primarias como secundarias. Ahora vamos a pasar a explicar las profundas. ¿A qué se refieren con faringoamigdalitis profundas? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene una idea?
¿por qué se llaman profundas? La faringe, ¿sí? Hay ciertos espacios entre lo que son las capas muscular y la fascia faringobacilar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la faringe, ¿no?, uno de sus medios de sostén, porque no tiene tejido óseo, son las fascias musculares, ¿no? Y teníamos dos fascias. Una era la fascia faringobacilar, que era la fascia más interna, y la otra era la fascia perifaringea, ¿no?, que era la que recubría a los músculos. Y en el medio entonces estaría la capa muscular. Entonces, entre lo que es la fascia faringobacilar y los músculos se forman espacios, ¿sí? Y estos espacios pueden ser afectados con distintos procesos infecciosos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los principales espacios que vamos a tener en estas faringoamigdalitis profundas? Van a ser el espacio periamigdalino, el espacio retrofaringio y el espacio faringolateral. ¿Sí? Esos van a ser los principales espacios que pueden estar afectados por algún proceso de tipo infeccioso. ¿Sí? Entonces, yo voy a explicar el más frecuente, el más común, el que más se suele ver, que son los periamigdalinos. ¿Sí? Los periamigdalinos. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado el espacio periamigdalino? Ustedes recuerdan, ¿sí?, si hablamos de lo que es las fauces de la orofaringe, habíamos dicho que entre el pilar anterior y el pilar posterior de la orofaringe hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Es el lecho amigdalino, ¿no? ¿Y qué va a haber en ese lecho amigdalino? Las amígdalas palatinas, ¿no? Las amígdalas palatinas. Entonces, este lecho amigdalino, ¿sí?, va a estar recubierto por lo que es un tejido, una fascia que se llama cápsula amigdalina. Y la cápsula amigdalina no es más que una continuación de la fascia faringobacilar. ¿Sí? Entonces, el espacio que va a haber entre este lecho amigdalino y la cápsula amigdalina recibe el nombre de espacio periamigdalino. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué va a pasar en este espacio periamigdalino? Se puede formar algo que se llama flemón o absceso periamigdalino. ¿Cuál es el origen o la causa principal para la formación de este flemón o absceso periamigdalino? Es una faringoamigdalitis aguda, ¿sí?, o puede ser alguna infección odontógena. Esas son las dos principales causas de el flemón o absceso periamigdalino. Entonces, ¿qué va a pasar? La infección, que va a empezar a nivel de la amígdala palatina, se va a extender hacia ese espacio profundo que es el espacio periamigdalino. ¿Y qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? El paciente, la principal manifestación va a ser odinofagia,
disfagia, va a haber un aumento de volumen, sobre todo a nivel de lo que es el pilar anterior, o sea, en esta región, provocando una asimetría, ¿sí?, de lo que es el espacio de las fauces, haciendo que el paciente tenga una voz gutural, trismus por afectación de los músculos pterigoideos, y en ocasiones, cuando este absceso flemón periamigdalino aumenta tanto de volumen que se acerca hacia la línea media, puede producir un síndrome obstructivo agudo. ¿Sí? Puede producir una obstrucción de la vía aérea respiratoria, y eso es una emergencia, ¿no?, porque el paciente puede morir por asfixia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el examen físico de este paciente con flemón o absceso periamigdalino? Cuando nosotros le hacemos una revisión de la orofaringe, primero el paciente no va a poder realizar una apertura total de la cavidad oral por lo que es el trismus, ¿sí? Eso va a limitar su apertura oral. Lo poco que podamos abrir, vamos a poder ver esa zona del pilar anterior aumentada de volumen, ¿sí?, con toda esa zona amigdalina deformada. El paciente puede tener cialorrea, ¿sí?, va a estar con mucha odinofagia. ¿Cuándo vamos a hablar de flemón y cuándo vamos a hablar de absceso? Dependiendo de la presencia de secreción purulenta, nosotros vamos a poder definir si es un absceso o si es un flemón. El flemón solamente va a ser una inflamación debido a una causa infecciosa de las capas más superficiales. ¿Cómo vamos a saber si es uno o es otra cosa, o si es flemón o si es absceso? A través de una punción, ¿no? Nosotros agarramos una jeringa con una aguja y hacemos una punción a nivel de la región más abombada de ese pilar anterior para ver si podemos aspirar tejido purulento, ¿sí?, o secreción purulenta. En caso de que nosotros aspiremos secreción purulenta y confirmemos que sea un absceso periamigdalino, entonces debemos hacer un drenaje del contenido de ese absceso, ¿sí?, mediante una incisión que hacemos sobre el pilar anterior de la orofaringe. Sacamos la mayor cantidad de contenido purulento, divulsionamos con pinzas, y con eso el paciente va a sentir un alivio casi inmediato, porque va a haber una disminución del abombamiento del pilar anterior, va a haber disminución del trismus. Al eliminar la mayor cantidad de secreción purulenta va a ceder lo que es la fiebre. Pero en caso de que hagamos la punción y no tengamos secreción purulenta, entonces hay que tratarlo simplemente con antibiótico terapia, ¿sí? ¿Qué antibióticos se dan en estos flemones periamigdalinos? Beta-lactámicos también, ¿sí? Generalmente se salta, ¿no?, la primera línea, que son beta-lactámicos como penicilina y amoxicilina, y se pasa a beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa. Se pueden dar tratamientos con corticoides para acelerar la desinflamación, y en caso de que el paciente no pueda ingerir alimentos, de que no tolere la vía oral, entonces se debe internar al paciente, ¿sí? Bien, algo importante con estos flemones o abscesos es que tienen un cierto porcentaje, un 5 a 10% de recidivo.
¿Qué quiere decir? Que luego de que nosotros drenamos o aspiramos la secreción y curamos la infección en el espacio periamigdalino, el paciente puede volver a presentar meses o años después un cuadro de flemón o absceso nuevamente, ¿sí? Entonces, en esos casos hay varias bibliografías que dicen después de 2 episodios de flemón periamigdalino se debe hacer o se debe pasar al tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Es la amigdalectomía, ¿no? Extirpar la amígdala para evitar que se vuelva a formar el flemón, ¿no? Hay algunos autores que dicen que se la debe extirpar en caliente, o sea, mientras está el proceso infeccioso, y hay otros autores que prefieren que el proceso infeccioso se enfríe y luego de 3 a 6 meses recién realizar el procedimiento de amigdalectomía, ¿no? Son diversas escuelas que discuten cuál es el mejor momento, ¿no? En mi experiencia es mucho mejor en etapas posteriores, cuando el proceso infeccioso se dio, ¿no? Y la anatomía no está tan alterada. Es mejor hacer la extirpación de la amígdala, donde ya se pueden ver las referencias anatómicas y es mucho más fácil extirpar, ¿no? Pero bueno, son distintas escuelas que hay. Bien, ¿qué hora es? ¿Hasta qué hora tenemos? Retrofaringios o los flemones o abscesos de los espacios laterofaringios, que son menos frecuentes, ¿no? Los retrofaringios generalmente son consecuencias de traumatismos a nivel de la pared posterior de la orofaringe, ¿no? Por ejemplo, durante la intubación o la colocación de sondas nasogástricas, ¿no? Cuando se hace de forma muy brusca y se lastima la pared posterior de la orofaringe, a partir de esa lesión es que se puede formar un flemón o absceso. Y los laterofaringios, ¿sí? Que eso ya es en los espacios laterales del cuello, suelen ser complicación de un retrofaringio o un flemón o absceso periamigdalino que no fue tratado correctamente y la infección se expandió, se extendió hacia esas zonas de los espacios laterofaringios, ¿sí? Por suerte no son tan comunes, no son tan frecuentes como el periamigdalino, ¿sí? Y lo que son, para terminar, las faringoamigdalitis crónicas. Dentro de las faringoamigdalitis crónicas se dividen en 2, ¿sí? Para su mejor estudio se las divide en faringitis crónica y amigdalitis crónica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de faringitis crónica, estamos hablando de la afectación de las paredes de la orofaringe, ¿no? Que se prolonga en el tiempo y que puede ser causada por lo que son factores locales y factores generales. ¿A qué se refiere con factores locales? Por ejemplo, a la inspiración de aire contaminado, ¿no? Como decíamos, pacientes que en su ambiente laboral están constantemente a inspirar aire con polvo, con acerrín, con pólvora, con adhesivos, pinturas, etc., ¿sí? Eso puede causar un cambio irreversible en la mucosa de la orofaringe y producir estos cuadros de faringitis crónica. Están las alteraciones en la ventilación nasal, ¿no? Habíamos dicho que lo normal, lo fisiológico, es que respiremos por la nariz, ¿no? Por el proceso de acondicionamiento del aire. Pero en pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia ventilatoria nasal y que tengan una respiración oral, eso también puede
puede producir una faringitis crónica porque están metiendo al cuerpo un aire no acondicionado, seco, contaminado y frío. Otros factores locales son, por ejemplo, las infecciones gingivo-dentales, ¿no? Todo lo que es una mala higiene dental puede también afectar la mucosa de la orofaringe. Otro factor local puede ser la irritación por el ácido estomacal, ¿no? En pacientes con reflujo esofágico, gastroesofágico, ¿no? La mucosa laríngea, la mucosa orofaringea o nasofaringea no está preparada para recibir de forma crónica ese nivel de acidez, ¿no? Entonces eso también puede producir problemas de faringitis crónica. Entonces, como ustedes ven, no siempre son cuadros infecciosos, ¿no? No siempre la causa es infecciosa, ¿no? Puede ser irritativa, puede ser estomacal, puede ser de diferentes factores, ¿no? Y que desencadenan una faringitis crónica. Y los factores generales son factores como la obesidad, la inmunosupresión, alteraciones metabólicas, alteraciones hemáticas, ¿no? Ya son cosas a nivel general que pueden también afectar la mucosa faríngea. Entonces, ¿qué tipos de faringitis crónica van a haber? Está la faringitis crónica hipertrófica y está la faringitis crónica atrófica. ¿Sí? La faringitis crónica hipertrófica se va a caracterizar, ¿no? Se llama también faringitis crónica hipertrófica granular, ¿sí? Porque van a aparecer en las paredes de la orofaringe, ¿sí? Gran cantidad de nódulos linfáticos que se van a agrupar en columnas que dan la apariencia de un tercer pilar amigdalino, ¿no? Habíamos dicho que hay dos pilares, anterior, posterior, y por detrás del pilar posterior pueden aparecer estas columnas nodulares linfáticas que se las llama tercer pilar. Y aparte de estos nódulos linfáticos agrupados en columnas, va a haber también una secreción que va a descender, una secreción mucosa que desciende por las paredes de la orofaringe y que hace que el paciente constantemente esté tratando de expulsar, ¿no? Produciendo esa carraspera, ¿no? Esa sensación incómoda en la orofaringe del paciente. En cambio, en la faringitis atrófica, faringitis crónica atrófica, la mucosa de la orofaringe del paciente va a estar adelgazada, no va a tener estos nódulos linfáticos como la faringitis crónica hipertrófica, y este adelgazamiento de la mucosa va a permitir visualizar la vasculatura de la orofaringe. Y también puede estar acompañada de la secreción que se presenta en las faringitis crónicas hipertróficas. ¿En qué va a consistir el tratamiento de estos tipos de faringitis crónicas? Principalmente en eliminar o tratar el factor causal que es la ocasión, ¿no? Como habíamos dicho, exposición a tóxicos, si es insuficiencia ventilatoria nasal, arreglar esa parte de insuficiencia ventilatoria, si tiene reflujo o gastritis, tratar esa patología gástrica, ¿no? Entonces, el tratamiento va a consistir principalmente en resolver a los factores causales. Y por último, las amigdalitis crónicas. Estas amigdalitis crónicas también van a estar producidas por estos factores causales, al igual que las faringitis, y también se pueden clasificar en atróficas o hipertróficas, ¿no?
En ambos vamos a ver que hay un cambio en el tejido linfoideo amigdalino, ¿sí? Donde ese tejido linfoideo va a pasar a convertirse en un tejido fibrótico, ¿sí? Con aumento del tamaño de las criptas amigdalinas, ¿no? Ustedes vieron alguna vez una cripta, ¿no? Son como pozos sobre la superficie de la amígdala, y dentro de estos pozos se suele acumular restos alimenticios, ¿sí? Que por el contenido bacteriano de nuestro orofaringe suele entrar en descomposición y producir muchas veces problemas de halitosis, ¿no? Esto se llama casium, ¿no? Son los famosos tonsilolitos. No sé si escucharon hablar alguna vez, que muchos ven y piensan que es una infección, cuando en realidad es tejido en descomposición, ¿sí? Entonces, este tejido fibroso, que aumenta el tamaño de las criptas y se llena de tejido en descomposición, pasa luego a convertirse en un tejido esclerótico más duro, ¿sí? Y cuando es una amigdalitis atrófica, estas amígdalas se suelen endurecer, se achican, no se luxan, que quiere decir que no se pueden movilizar, a diferencia de las hipertróficas, que ya tienen un tamaño más grande, son más luxables, o sea que sí se pueden movilizar, pero estas pueden producir cuadros de disfagia, sobre todo a alimentos sólidos, y en casos de una hipertrofia bastante intensa, ¿no? Un grado 3 o 4, que es el grado máximo de hipertrofia amigdalina, pueden producir problemas respiratorios, ¿no? Sobre todo lo que es trastornos respiratorios del sueño, como el SAOS. ¿Qué es el SAOS? Es el síndrome de apneas obstructivas del sueño, ¿sí? Entonces, una de las causas del SAOS es la hipertrofia amigdalina. Tratamientos de lo que son las formas atróficas, sobre todo cuando da algún grado de halitosis, son tratamientos con enjuagues bucales, mejorar la limpieza de la higiene oral. En caso de que incomoden mucho al paciente o afecten mucho la calidad del paciente, ¿no? En ese caso se puede pensar en un procedimiento quirúrgico, que es la amigdalectomía, ¿no? Y en caso de las hipertróficas, sobre todo cuando causan SAOS, ¿sí? Ahí sí estaría indicado el tratamiento quirúrgico, ¿no? La amigdalectomía. Bien, así rápidamente pudimos explicar todo lo referido a las enfermedades inflamatorias de la faringe. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo que no les haya quedado claro?